La liturgia de la palabra del Señor de este Domingo de Ramos la hemos escuchado dividida en dos partes. Hemos iniciado escuchando la primera parte cuando hemos bendecido las palmas y hemos escuchado la proclamación del Evangelio de San Marcos, que nos narró la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén. Y ahí, en esa primera parte, Cristo es el protagonista, porque Él entra montado en un burrito, animal que representa la humildad, la pobreza, el servicio. Era el animal que se ocupaba para la carga, para el trabajo, para los servicios de la familia. Y está lejos, está muy distante de aquellos grandes de la tierra. Y en el tiempo de Jesús, por ejemplo, los famosos Césares de Roma, que acostumbraban entrar triunfantes en sus pueblos, montados en unos caballos, en unos corceles grandes y fuertes, y bien revestidos con atuendos propios para que se montaran los reyes de ese tiempo. Y destilaban poder, y eran entradas de estos reyes poderosos de la tierra. Jesús no. Jesús entra como el verdadero y grande Rey de todos los hombres, pero revestido no de poder ni de grandeza, sino revestido de humildad, de sencillez, como el más pequeño de todos, revestido de aquel que viene a servirnos y no a ser servido por los hombres. Es lo primero que reflexionamos, hermanos, en esta primera parte de la liturgia. Y cómo aquel pueblo, que algunos los clasifican en dos grupos, dicen los comentaristas, eran exactamente pocos los que realmente lo estaban proclamando como Rey y Señor de sus vidas, pero había una muchedumbre también que tiraban el manto en la calle o por el lugar donde iba a pasar el Señor. Y algunos dicen, eso eran los que días después estaban pidiendo la crucifixión del Señor. Es decir, aquellos que no estaban totalmente en sintonía con el Señor. Tal vez aquellos que esperaban que Jesús, después de entrar a Jerusalén, proclamara un reino, tal vez militar, un reino donde iba a proclamar la guerra contra el imperio romano. Y cuando ven que no pasa nada de eso, entonces ellos dijeron, este no es el que veníamos aclamando como el rey de nuestro pueblo. Este no tiene ningún poder. Este no viene como lo esperábamos, como un Mesías guerrero, triunfalista, poderoso. Por eso, días después, no les costó a esta gente pedir la cabeza del Señor, pedir su crucifixión. Son aquellos que están a la orilla del verdadero sentido y significado del Mesías que viene entrando en Jesús a Jerusalén. Y ese es otro detalle grande de esta primera parte de la liturgia que hemos proclamado. La segunda parte es la que hemos escuchado, que se conoce como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que en la Semana Santa la vamos a escuchar en 2 días. Hoy, Domingo de Ramos,
como para decirnos a nosotros, a esto vamos, aunque el Señor entra triunfante, pues ese triunfo aparente, esa gloria aparente que le dan al Señor, no es tal, sino que se va diluyendo en estos días y después lo que realmente va a aparecer el Viernes Santo, ¿qué cosa es? La muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy nos hace también la liturgia de la palabra meditar ya en una de las cosas grandes de la salvación que va a realizar el Señor, el misterio de su pasión y de su muerte, que la vamos a volver a escuchar, como les dije, ese día, en la liturgia de la palabra del Viernes Santo, donde nuevamente vamos a escuchar la pasión del Señor. Ante esta escucha de la pasión del Señor, yo los invito a poner a Jesús en el centro de todo lo que hemos escuchado. Y alrededor del Señor podemos ir colocando algunas personas que giran en torno a la pasión del Señor. Yo puedo decir, unos que estaban al lado del Señor o con el Señor, y otros que realmente no estaban con el Señor o estaban en contra del Señor. Podemos visualizar como dos grupos de personas que van apareciendo en todo el recorrido de la pasión del Señor. Miremos quienes no estaban con el Señor y los vamos a ir sacando, ¿verdad? Así, poco a poco. Ya de entrada, al iniciar, encontramos, y el Evangelio de San Marcos nos sitúa a Jesús días antes de la Pascua, días antes de la Pascua. Y ahí el Señor comienza a sentir lo que va a vivir en carne propia en su pasión. Aparece aquí una mujer que derrama un carísimo perfume de nardo, 300 denarios, es bastante dinero, era uno de los perfumes más caros. Y esta mujer se postra a los pies del Señor, derrama el perfume sobre los pies del Señor en señal de unción. Le quieren impedir el gesto y Jesús dice, déjenla, dejen que haga esto, no se lo impidan. Ella está adelantándose a mi sepultura, dice Jesús. Ahí tenemos un primer personaje de entrada. Esta mujer que con su amor y su ternura derrama este amor y esta ternura hacia su Señor. Y puede ser que la mujer no sabía lo que estaba haciendo, pero Jesús sí. Se está adelantando a la sepultura, es decir, a la muerte del Señor. Esta mujer debería de estar reflejada también en la vida de nosotros. Está dentro de aquellos que están a favor del Señor. Aquellos que están a favor del Señor. Pero ahí aparece un grupo, como son los discípulos, que se oponen. Ya de entrada aquí vemos una oposición. Y quieren impedir que la mujer unja los pies del Señor. Se oponen a la voluntad del Señor, a la muerte del Señor. Y ahí encontramos los primeros que están en contra del Señor. Tienen una actitud contraria, opuesta. Quieren impedir que la mujer con su perfume adore a su Señor y le muestre su amor a su Señor en uno de los momentos más grandes que iba a vivir Jesucristo,
la hora de su sepultura. De entrada, entonces, ahí tenemos la mujer que está al lado del Señor y aquellas voces de aquellos que están ahí que dicen, qué barbaridad, ¿por qué va a hacer esto esta mujer? Algunos también en los otros evangelios ponen las palabras de Judas Iscariote, que critica, ¿no? Y dice, mejor me hubiera dado los reales, porque Judas Iscariote es el que manejaba el dinero del grupo de Jesús, era el ecónomo, ¿verdad? Y el de la finanza, y él brincó inmediatamente, dijo, qué barbaridad, ¿por qué el Señor permitió eso? Mejor nos hubieran dado 300 denarios, y hubiéramos tenido para un mes de comida, por ejemplo. Pero ahí vamos a escuchar los evangelios, como va a decir, no, a Judas no le interesaba eso, a Judas lo que le interesaba era el dinero, porque era, y lo dicen los evangelios, era ladrón. Entonces, lamentablemente, pues imagínense en manos de quién estaba el dinero del pobre señor, en manos de alguien que robaba. Y entonces puede ser que como Judas, que se pone en contra, pues muchas veces nosotros tengamos también estas actitudes. Seguimos escuchando, ¿verdad? La pasión. Y nos vamos encontrando nuevamente con distintas caras, distintos personajes. Nos encontramos con aquel Pedro, que va a prometerle al Señor y el resto que cuando él sea apresado, lo va a defender con su vida y que daría la vida por él. ¿Y qué es lo que pasó cuando llegó la verdadera hora? Pedro lo va a negar. Pedro lo va a negar. Ni siquiera afirmó ser su discípulo, el que había dicho, yo daré mi vida por ti. Ni siquiera tuvo la fuerza y el valor para aceptar que era discípulo del Señor. Las negaciones de Pedro. Está en el grupo de aquellos que no van con el Señor en esta pasión. Y después vamos encontrando la gran traición de Judas, uno de los 12, que ya andaba trabajando, como decimos nosotros, por debajera, en silencio, ya se había vendido por aquellas famosas 30 monedas de plata, y lo va a entregar. Uno del grupo de los 12 lo va a traicionar. Pero vamos encontrando también, como les decía, rostros, personas que vale la pena resaltar. Resaltar, por ejemplo, a un cireneo que ayuda a cargar la cruz del Señor cuando va cuesta arriba hacia el Calvario, que carga la cruz del Señor y siente en persona el peso de todos nuestros pecados, porque eso es lo que llevaba a Cristo a cuesta, hermanos, nuestros pecados. Esa era la cruz que le hacía caer, que lo hizo caer 3 veces, y ese es el peso que experimenta Simón de Cirene. Personajes como una Verónica, una mujer que se había transformado en discípula del Señor y que se abrió paso entre la gente para enjugar el rostro de nuestro Salvador y llevarse en aquel lienzo el regalo del rostro de Jesucristo sufriente. Ese es el regalo que el Señor le dio, una fotografía de su crucifixión, una fotografía de su rostro ensangrentado, acribillado por el odio de aquellos que lo querían matar. Figuras en esta pasión, como al final aquel soldado que traspasó con su lanza el costado del Señor
y después va a exclamar verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Figuras como la del ladrón arrepentido, que fue capaz de robarse incluso hasta el paraíso, por eso le llaman el buen ladrón, ¿verdad? No es que sea bueno robar, que algunos pueden malinterpretar esta frase, el buen ladrón, pues bueno robar, no es eso lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra, sino que fue capaz él de llegar a arrebatar incluso antes de morir la gloria del paraíso. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y literalmente se robó la salvación, que es fruto del amor y la misericordia del Señor que muere salvando desde la cruz. Entonces, tenemos estos dos grupos de personas, unos que como que van en contra del Señor, pero otros que le acompañan, que le muestran su fe, su amor, su afecto espiritual, y que son capaces de estar con el Señor en su momento definitivo de Mesías. Hoy, hermanos, en este Domingo de Ramos, preguntémonos, en esta Semana Santa, pregúntate, y yo me pregunto también, ¿cómo voy a estar en relación al Señor en esta Semana Santa? ¿Voy a estar con Él o voy a estar contra Él? ¿Le voy a acompañar o lo voy a abandonar? ¿Voy a vivir realmente la fe que digo tener en Él o voy a decir que tengo fe y no voy a estar con Él? ¿Qué va a ser de mí esta Semana Santa? ¿Será un momento de vida y de salvación? ¿Serán experiencias de su amor, de su misericordia, que muere y derrama su vida, su sangre por mí, pecador? ¿O será un tiempo en el cual haré de todo, menos acordarme del Señor? Que voy a programar mi Semana Santa con actividades donde yo soy el centro, donde yo soy el que me estoy dando la prioridad, sabiendo que el gran protagonista de toda esta semana se llama Jesucristo, y que fue apartada estos días que llamamos Semana Santa para el Señor, para Él, no para mí. No para mi disfrute, no para mi descanso, sino para darnos al Señor, para dirigir nuestro corazón lleno de amor al Señor. Es ahí donde nos deja hoy la reflexión, hermanos, este Domingo de Ramos. Hemos iniciado, como decimos, con pie derecho. Demos continuidad a lo que hemos comenzado. No olvidemos que el centro de la Semana Santa es el misterio del Tríodo Pascual. Y el núcleo grande hacia donde nos va a llevar la Semana Santa es a la Pascua, es a la resurrección de Jesucristo. Allá tenemos que estar con el Señor. En las palabras del apóstol San Pablo, si morimos, morimos con el Señor. Y si vivimos, vivimos en el Señor. En la vida y en la muerte, somos del Señor. Ojalá que seamos del Señor en esta Semana Santa para que experimentemos su amor, el fruto copioso de su salvación. Y que viviendo nosotros al Señor intensamente, desde la fe y desde el amor, demos este testimonio de cómo se debe de vivir la Semana Santa. Cada día el mundo se va secularizando, ¿verdad? Y cada vez el mundo va poco a poco queriendo apagar esta luz de Jesucristo, especialmente en esta Semana Mayor. Nosotros no nos dejemos inundar por esas tinieblas. Seamos una luz
en Cristo para el mundo. Y aunque muchas veces pues nos miren con indiferencia, aunque muchas veces digan de que estamos atrasaditos, ¿verdad? Que andamos haciendo cosas del pasado y que para muchos tal vez no tendrán ningún sentido, nosotros vivamos desde nuestra fe. Vivamos nuestra fe, demos este testimonio, que el mundo lo necesita, que el hombre lo necesita, porque sin Él no hay salvación, sin Él no hay vida eterna. Y este es el gran evangelio que ustedes y yo tenemos que proclamarle siempre al mundo que nos toca vivir. Que Jesucristo, pues, del triunfo nos lleve de su mano para vivirlo a Él intensamente en esta Semana Santa, y que muriendo con el Señor, esperemos con ilusión y con fe y esperanza esa luz de su resurrección en esta Semana Mayor. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.